Ok, ahí está, sí, perfecto. No voy a contar toda la historia ahora de Balak y Bilam, es algo amplio y no es ahora el momento, pero este versículo lo dice Bilam como parte de sus profecías. Él intentó maldecir al pueblo de Israel, terminó bendiciendo. Esto es una de las cosas que dice al final de toda su profecía. Reishis Goim Amalek, el principal o el comienzo de los pueblos, de las naciones, es Amalek. Era un pueblo específico que atacó al pueblo judío en cuanto salieron de Mitzrayim. Siempre fue, por así decir, una espina. Y vamos a estudiar sobre esto. Viajarizo y al fin y al cabo, al final de los días, por así decir, Ade y Oiba va a ser completamente destruido. O sea, vamos a destruir el pueblo de Amalek. Sea lo que fuera que quiere decir, que esto es lo que vamos a estudiar y por qué justo Amalek. El primero de los pueblos que luchó contra el pueblo de Israel cuando salimos de Egipto se llamaba Amalek. Y al fin y al cabo, el Rebbe explica, digamos, el pshat, el sentido literal del versículo, va a ser destruido. Por cuanto Amalek fue el primero entre las naciones que peleó contra Israel, por lo tanto, al fin y al cabo, debe ser Mujraj, debe ser totalmente acabado, eliminado, destruido. Sobre todas las naciones del mundo, o sea, todos los pueblos. La Toira dice, esto es un versículo famoso en España, la Toira dice, entonces, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, voy a tornarme hacia los pueblos, hablando de todas las naciones del mundo, con una lengua clara, con labios claros, para llamar todos en el nombre de Dios, para servirlo a Dios, hombro a hombro. Es decir, cuando venga el Redentor, Mashiach, voy a hacer, dice Dios en este versículo, voy a hacer que todas las naciones hablen con una lengua clara, con labios claros, y llamen en el nombre de Dios, y todos sirvamos a Dios juntos. O sea, con la venida de Moshiach no estamos esperando la eliminación y destrucción de todos los pueblos, solamente los judíos, y vamos para adelante. No, no, no. Eso no es lo que significa la venida de Moshiach para nosotros. Todo lo contrario. La venida de Moshiach significa el refinamiento absoluto del mundo, de manera que todo el universo, todo el mundo, todos los seres humanos, sin excepción, sirvan a Dios. Cuando venga Moshiach, también las naciones diferentes van a tener un tikkun mesuyam, algún tipo de arreglo, no sabemos cómo exacto, estos detalles no se conocen, pero todos van a ser reparados, junto con nosotros también, para servir a Dios. Pero Amalek no tiene tikkun. Este pueblo, esta nación, que hoy en día, por supuesto, nadie puede caminar por la calle y decir, vos sos Amalek, no existe esto. Todo lo contrario, está en el interior de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver más adelante qué quiere decir. El punto es que el pueblo de Amalek no tiene reparación, no tiene arreglo. De hecho, hay una expresión clásica, Shvirasan hitakanasan. Destruirlo, ese es el arreglo que tiene. Esto es lo que hay que hacer con Amalek. Hay que destruirlo, hay que borrarlo, eliminarlo. Este es el tikkun de Amalek. Tenemos que entender, ok, ¿qué diferencia hay entre Amalek y el resto de las naciones que se oponen al pueblo de Israel? Que todas tienen una forma de repararse, sea cual fuere que es, y Amalek no. Todas las naciones, a pesar de que fueron malvadas, muy malas, muy dañinas para los Yehudim, generación tras generación, y no es necesario ir muy lejos en la historia para saber esto, e incluso el Rebbe anterior estaba diciendo este discurso en 1945. No recuerdo ahora si ya había terminado la guerra, no había terminado la guerra en el mes de Tammuz, pero el punto es que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, o final de la Segunda Guerra Mundial. Ni que hablar que sufrimos de naciones. Al fin y al cabo, a pesar de todo eso, tienen un tikkun, tienen una reparación, y ellos tendrán un mérito de mencionar el nombre de Dios. Por eso lo que dice Safa Brura, el versículo, con una lengua clara, labios claros, van a hablar de Dios, van a servir a Dios, todos juntos. Pero a Amalek hay que destruirlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención en esta idea de que Amalek fue el primero? ¿Qué quiere decir fue el primero entre todas las otras naciones para destruirnos? Como dice Bilam, Reishis Goem Amalek. El principio de las naciones es Amalek. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto lo vamos a entender cuando entendamos cuáles son las cualidades innatas del ser humano, de todos los seres humanos. ¿Qué significa la estructura de un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Está escrito en la Toira, Adam. Traducción literal sencilla, formó Dios, el Señor, al hombre, al comienzo del relato de la creación en Breshit.
Pero la palabra Vayitzer está escrito de una forma, entre comillas, lo digo, rara, en la Toira. Y sabemos que cada letra, cada coma, cada coronita de cada letra, etcétera, tiene un significado. Vayitzer en este caso está escrito con dos letras Yud. Cuando podría decir la misma palabra con una sola letra Yud, Vayitzer, la Toira dice Vayitzer, suena igual, pero con dos letras Yud. Sobre este versículo con dos letras Yud, nuestros sabios dicen que Dios, bendito sea, creó al hombre, hombre y mujeres, obviamente, formaciones. Con dos formaciones. ¿Se escucha? Porque no sé qué me dice mi computadora que no me puede escuchar. Ok. Sobre este versículo, entonces nuestros sabios dicen que Dios creó al hombre, y hombre incluye mujer, con dos formaciones. Y Yetzira significa formar. Vayitzer formó, pero por cuanto está escrito con dos letras Yud, quiere decir que hay dos cosas que Dios formó en la estructura del ser humano. ¿Cuáles son? Yetzer Toev y Yetzer Ra. Yetzer se traduce en general como inclinación, pero viene de la palabra Yatzar, Yetzira, Tzura, formación. Dios formó al ser humano con dos inclinaciones naturales en su interior. Una al bien y otra al mal. El Yetzer Ra, la inclinación al mal, se llama en nombre, con su nombre específico, digamos, y acá hay un error en el texto. Acá dice el texto, está mal el texto. Yetzer Ra se llama Nefesh Elekis. Está mal traducido el texto del original Yiddish. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien, se llama Nefesh Elekis, el alma divina. El Yetzer Ra se llama Nefesh Bamis, el alma animal. La inclinación al mal se llama alma animal. ¿Qué diferencia hay entre el ser humano, que decimos que en nuestro interior también tenemos una cualidad animal? ¿Qué diferencia hay entre el ser humano y los animales? La diferencia reside en el Seichel, en el intelecto. Porque midois, emociones, cualidades emocionales, los animales también tienen. Todo lo contrario, los animales tienen cualidades emocionales naturales que son, y en montones de discursos hasídicos se discute este asunto, muchísimo más fuertes que las del ser humano. Está escrito, Shlomo Amelech dice, Rav Tuois B'Koyach Shoir. Hay mucho producto en la fuerza del toro. Si uno quiere arar un ser humano, quiere arar un campo, bueno, tiene una fuerza determinada, va a agarrar el arado, etcétera, y va a tardar tanto tiempo. Pero si uno toma un toro y le pone un yugo e intenta arar el mismo campo con un toro, lo va a hacer mucho más rápido, porque obviamente el toro tiene mucha más fuerza que un ser humano. Por eso Raft Voice, hay mucho producto, pero queda en la fuerza del toro. La cuestión es que cada uno de nosotros tenemos un toro y, de vuelta, hay muchos discursos hasídicos que hablan de este tema. A veces es una oveja, a veces es un chivo, hay diferentes tipos de nefesh abamis, alma animal. La cuestión es que cada uno de nosotros tenemos un animal en nuestro interior y tenemos que aprender a domarlo y utilizarlo en nuestro beneficio. Cuando lo utilizamos en nuestro beneficio, ganamos mucho más que lo que podríamos ganar solamente con el alma divina. Pero la cuestión es que el animal tiene por naturaleza emociones. De hecho, entre paréntesis, también interesante, Kelev en hebreo es perro. Kelev, cuando uno observa las letras con cuidado, etcétera, es kulo y leiv. Es todo corazón. Kelev es kulo y leiv, todo corazón. El perro simboliza, digamos, esta idea de que los animales son puramente emocionales, naturalmente emocionales. Pero en el ser humano es diferente. También tenemos emociones, claro que sí. Pero las emociones son una expresión de lo intelectual. El rey va a explicar esto ampliamente. Las emociones en el ser humano son expresiones de lo intelectual. El intelecto crea las emociones. Que sobre esto también hay muchísima profundidad en el pensamiento hasídico. El Seichel, el intelecto, genera emociones en el ser humano, como dijimos anteriormente, pero el ícar, lo central en el ser humano es el intelecto. Lo central en el animal es la emoción. Lo central en el ser humano es lo intelectual. También los animales tienen intelecto, no son tontos, no es lo que estamos diciendo. Pero el intelecto del animal, perdón, el intelecto de los animales no es la naturaleza de ellos, sino lo principal en sus vidas. Sino que el intelecto del animal no es más que un intelecto aprendido. Se le enseña al animal a hacer tal o cual cosa. Como, nada, se me vino una imagen en la cabeza ya que hablamos del perro, el perro que le trae el diario a su dueño. ¿El perro entiende lo que es el diario?
El perro entiende que el dueño quiere leer ese texto, es un papel que tiene información y noticias, etcétera, fotos, dibujos. El perro no entiende. De alguna manera se lo entrenó para saber que el dueño le gusta que le traigan el domingo a la mañana el diario a la cama, qué sé yo. Es un perro. ¿Es tonto? No, no es ningún tonto. Sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, etcétera, pero se lo entrenó para que sepa. ¿Es natural en el perro entender estas cosas? No, es algo entrenado. Como dice Ishaya Hanovi, el profeta Ishaya, Yoda Shor Koineiu, el toro conoce a su dueño. Hamor Eibus Beolav, y el burro sabe, el Eibus, Eibus es el lugar donde se le pone la comida al burro para que vaya a comer, sabe cuál es el Eibus, no sé cómo se dice en castellano, del cual tiene que comer. Los animales no son tontos, tienen seigel, claro que sí, pero es un seigel aprendido, está entrenado para eso. El seigel de los animales no es algo natural, el intelecto no es algo natural, sino que es algo que se entrenó. Pero el intelecto humano, esto sí es algo natural. El ser humano, por naturaleza, tiene cop, tiene cabeza, por así decirlo. Y obviamente, también aprendemos. Cuando tenemos una cierta edad, no sabemos lo mismo que cuando tenemos una edad más avanzada y así sucesivamente. Hay un paso que Niob, un versículo de Niob también habla de este tema. Rav Shani Yadiu Chochma, no recuerdo el versículo entero, pero la cantidad de años te van haciendo más sabio. Por eso Zaken es Zekana Chochma. ¿Qué significa un anciano? Zekana Chochma es un tipo que adquirió sabiduría, eso es un Zaken, un anciano. Por eso se los llama a los ancianos, los sabios, etc. La cuestión es que nosotros también como seres humanos nos entrenamos, pero naturalmente tenemos las capacidades para entrenar y después empezar a pensar cosas uno mismo. Al perro no se le va a ocurrir porque aprendió a llevar el diario el domingo a la mañana, que también hay que llevar el desayuno. No se le va a ocurrir la conexión. ¿Qué tiene que ver? Mi dueño está en la cama, le gusta este pedazo de papel, le llevo el diario. Ah, también le gusta el desayuno, al perro nunca se le va a ocurrir. No tiene intelecto para desarrollar y para conectar ideas. No, el ser humano sí. Entonces, también los animales y separando miles de separaciones, los seres humanos, tenemos 6 tenemos intelecto y emociones. La diferencia es, de vuelta, que en el ser humano el intelecto es algo natural y las emociones son una expresión del intelecto. Y para los animales es al revés, justo. Las emociones son lo natural y el intelecto es algo adquirido, algo que no es natural. ¿Qué significa? El Rebbe no lo va a explicar en este asunto particular ampliamente. ¿Qué significa que las emociones son una expresión del intelecto? Tomemos el amor, la capacidad de amar. Todos tenemos en nuestro interior, sin excepción, todos los seres humanos, capacidades, cualidades. Podemos amar, podemos temer. El amor significa cercanía, el temor significa rechazo, lejanía. Eso es algo natural en todos los seres humanos. Pero ¿qué amamos? O sea, la forma que toma ese amor, el tziur se dice en Hasidus, la forma, la imagen que toma ese amor, en cada uno es diferente. Hay quien le gusta la comida, hay quien le gusta la bebida, hay quien le gusta esto y aquello, etcétera. Cada uno tiene sus pasiones, digamos. En el buen sentido lo digo. Esa es la forma que toma el amor, la capacidad natural de amar que tenemos cada uno, o la capacidad natural de rechazar que tenemos cada uno. Entonces, de acuerdo al intelecto, tanto cuanto uno piense sobre un asunto, cuán importante es ese asunto para mí, cuán bueno es ese asunto para mí, etc. Tanto cuanto uno piense y entienda cuán bueno es ese asunto, así va a ser la medida de cuánto uno quiere y se quiere acercar a ese asunto. Lo mismo al revés. Si vos entendés y cuanto más pienses de cuán malo y terrible es ese asunto para vos, tanto más te vas a alejar, con más fuerza e intensidad te vas a alejar. Pero este se aleja de un asunto y el otro se aleja de otro asunto, porque cada uno tiene su tziur, su forma de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Por eso el Rebbe pone acá, dice acá, y es algo conocido en Hasides, que las emociones en el ser humano son guiadas por el intelecto, son desarrolladas por el intelecto, nutridas por el intelecto, etc. Esta es la idea de la palabra Vayitzer, que está escrita en la Toira, que Dios formó al hombre con 2 letras Yud, porque la intención es que hay 2 Yetzer, 2 inclinaciones, 2 formaciones en el interior de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? Ya dijimos, Yetzer Toiv, la inclinación al bien, y Nefesh Elekis, que hasta ahora le dijimos que era lo mismo, el alma divina. Dijimos que era la misma cosa, ya vamos a ver más detalles, no es todo lo mismo. Yetzer Toiv y Nefesh Elekis, inclinación al bien y alma divina.
Yetzer Hara, inclinación al mal, Benefesh Bamis, y alma animal. Estas dos cosas están aludidas con la letra Yud de la palabra Vayitzer en la Torá. Y en la práctica, cada una de estas dos, Nefesh Elekis y Nefesh Bamis, el alma divina y el alma animal, tienen tres capacidades intelectuales, como está explicado ampliamente en el Tanya, Jochma, Bina y Das, que no importa ahora qué significan, sabiduría, etc. Y siete cualidades emocionales, Midos, Gesed, Gura, Tiferes, etc. No importa qué quieren decir. El Nefesh Elekis, el alma divina, tiene Seichel, tiene intelecto. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien, son las cualidades emocionales que surgen del intelecto del Nefesh Elekis. Entonces ahora ya empezamos a entrar más en detalle. Cuando hablamos de Yetzer Hara, de Yetzer Toiv, perdón, esto es lo que estamos hablando ahora, Yetzer Toiv, ¿de qué estamos hablando? Yetzer Toiv son las emociones de la parte positiva de la persona. Y cuando hablamos de Nefesh Elekis, ¿de qué estamos hablando? Es el intelecto de la parte positiva de la persona. De una de estas dos Yetzer, de una de estas formaciones, Vayitzer, que Dios formó en el ser humano. Y lo mismo ocurre al revés. Nefesh Bamis, el alma animal, es el intelecto de los animales, que dijimos que tienen intelecto, es intelecto adquirido, conocimientos adquiridos, etcétera, no es natural, no es propio, no pueden profundizar en estas cosas, etcétera, pero está, el intelecto está. Este es Nefesh Bamis, es el intelecto de la parte, digamos, por llamarlo de alguna manera, negativa de la persona. Yetzer Hara, ¿qué es el Yetzer Hara? La inclinación al mal, son las emociones del alma animal, las emociones de la parte negativa, por así decir, de la persona. El Nefesh Elekis, el alma divina que dijimos que era Seichel, es intelecto, es Seichel Eleki, es intelecto divino. ¿En qué piensa? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿En qué profundiza el alma divina? Dios. Yetzer Toiv, la inclinación al bien, son las cualidades emocionales que surgen de aquello que uno comprendió de Dios, en términos súper sencillos. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Cómo sabes que es bueno? Bueno, porque me creó, me da vida, me sostiene, me da de comer, me preparó, me cuidó, qué sé yo. Podemos pensar diferentes cuestiones. Entonces, automáticamente, por cuanto Dios es bueno, ay, yo lo quiero. Quiero acercar a Él. Si es bueno conmigo, me aprecia, me quiere, me cuida, entonces lo quiero. ¿Veneno es malo? Sí, es malo. ¿Cómo sabes que es malo? Y porque la composición química, yo no sé nada del tema, pero el cianuro te mata. ¿En serio? Sí. Tal y tal persona lo prueban, se mueren, todos los científicos están de acuerdo que tomás esto y te morís. Bueno, entonces yo me voy a alejar de esto. No es que tengo miedo, pero en cuanto me dicen, mira, tengo un vaso con cianuro acá, ¿querés probar? No. ¿Estás seguro? Sí, estoy segurísimo, no tengo ninguna duda. No quiero eso, me voy a alejar de eso. Porque no es para mí. Esto es midois, cualidades emocionales que surgen de ideas intelectuales. Volviendo al Maimer, volviendo al discurso, ¿en qué piensa el alma divina? El Nefesh Elekis, Dios. Y esto genera emociones en el interior del corazón hacia Dios. El Nefesh Bamis, ya dijimos que el alma animal, la parte animalística de la persona, ¿qué era principalmente hablando? Midois, emociones. A pesar de que llamamos Yetzer Hara a las emociones, y Nefesh Bamis lo llamamos el intelecto de la parte negativa. Sin embargo, ya dijimos que lo principal en el animal son las emociones, no es el intelecto. El intelecto es algo, por así decirlo, adicional. Nefesh Bamis, entonces, la cuestión animalística en el interior de cada uno de nosotros es midois, principalmente emociones, deseos del corazón. ¿Qué tipo de deseos? El alma animal desea todo aquello que los ojos ven. Por eso está escrito en el Shema, no se inclinen, no se aparten tras sus corazones, sus ojos. El ojo ve, el corazón desea. Y la forma del deseo es como la de un animal, sin límite. No hay un más o menos, un esperar un poco. ¿Cómo esperar? No. Como nosotros vemos en la práctica, que hay gente que tiene pasiones, Vale y Taiba tienen pasiones, que están tan entregados a sus pasiones, por ejemplo, en la comida, en la bebida y cualquier otro placer corporal, al punto tal que incluso si saben con seguridad que aquella cosa que tienen interés en hacer, tienen ganas de hacer, deseo de hacer, etcétera, les hace mal. Lo saben, no son tontos. Lo saben.
Sin embargo, no pueden soportar, no pueden aguantar y lo hacen igual. El intelecto, en el caso del animal, no influencia las emociones. Todo lo contrario. El intelecto del alma animal lo único que hace es explicar por qué los placeres materiales son buenos y cuán buenos son y cuán agradables son. O sea, el intelecto lo único que hace termina siendo una especie de justificación de por qué está bien hacerlo igual. No pasa nada, anda, dale para adelante, es rico, es lindo, es agradable, la vas a pasar bien, etc. Y el intelecto también se busca diferentes ideas y formas y se vuelve sabio, por así decir, en cómo obtener esos placeres materiales, esos placeres corporales. Y todo para alimentar el ego material, ordinario de cada uno de nosotros. Buscar grandeza, buscar riqueza, justificarse con todo tipo de ideas que uno tiene. Que si uno la fuese a consultar con alguien, te va a decir, ¿estás loco? ¿Cómo pensás de ninguna manera? No, no, se me ocurrió. Y me pareció bueno por esto, esto y aquello. Estás meyúgenes. Bueno, pero el intelecto del alma animal busca siempre las lógicas de por qué está bien esto que está pensando, esto que está sintiendo. ¿Por qué es bueno? Incluso si se trata de comportamientos que no son buenos, son malos. No importa. Yo quiero, me gusta, siento aprecio hacia eso, siento cercanía hacia eso y voy a buscar racionalizarlo de por qué está bien. Este es el intelecto del alma animal. Y no solamente que el intelecto del alma animal alimenta, alimenta la inclinación al mal, las emociones, las engrandece, busca diferentes maneras de cumplir, llevar a cabo las voluntades y los deseos del alma animal, protege y justifica todas las acciones desagradables y humillantes del Yetzer Hara. Una vez que lo hizo, ¿por qué lo hizo? Entonces el intelecto del alma animal, no es ningún tonto, va a buscar el por qué. Y te voy a explicar por qué. Por tal y tal razón, parece, wow, lógico, mira. No, es malo lo que hiciste. ¿No importa? Entonces, este es el primer capítulo, Kitsu, resumen. Explicamos que Amalek es el primero de los pueblos entre las naciones que se opuso al pueblo de Israel y al fin y al cabo va a ser totalmente destruida. Y preguntamos, ¿por qué cuando venga Moshiach va a haber un tikkun, una reparación para todas las naciones que fueron pecadores, se hicieron daño al pueblo de Israel, etcétera? No importa, tienen tikkun, tiene arreglo, pero a Amalek hay que destruirlo. Dios le dio al ser humano dos almas, Elekis y Bahamis, divina y animal. El alma divina, el Nefesh Elekis, que es la parte intelectual, alimenta al Yetzer Toiv, a la inclinación al bien, para que tenga buenas cualidades, genera buenas cualidades, mitos toivois, en el ser humano. El alma animal alimenta al Yetzer Hara y justifica las malas acciones del Yetzer Hara. ¿Veis? Segundo capítulo. A pesar de que en la creación del ser humano está escrito Vaitzer, formó, como dijimos anteriormente, con dos letras Yud, es decir, Yetzer Toiv, Yetzer Hara, inclinación al bien, inclinación al mal. En la creación de los animales también está escrita la misma palabra Vaitzer en la Toira, pero está con una sola Yud, con una sola letra Yud. Pero en la creación divina del ser humano está escrito con dos letras Yud. O sea, hay dos almas, la divina y la animal, como ya explicamos. Y cada una de ellas, estas dos almas, tiene 10 cualidades, 3 intelectuales, 7 emocionales, como está ampliamente explicado al comienzo del Tanya, capítulo 3, 4, capítulo 6. La forma en que existe y el Seider, el orden de Seichel y Midois, intelecto y emociones, la estructura del alma, es exactamente igual en el alma divina que en el alma animal. Y aún así, la esencia del intelecto y las emociones son totalmente diferentes. Totalmente diferentes, tienen una definición fuerte y clara, diferente uno del otro. La gran diferencia es obviamente entre el intelecto del ser humano, el intelecto del animal, emociones del ser humano, emociones del animal. La diferencia es grande y clara y nos da una forma de entender qué significa el Nefesh Elekis, qué significa el alma divina y qué significa el alma animal,
y nos permite profundizar en la esencia del alma divina y la esencia del alma animal, de manera tal que a través de diferentes explicaciones racionales, pruebas concretas y prácticas, podemos llegar a la conclusión de que el Nefesh Elokis, el alma divina, es Seichel, es intelecto, y el Yetzer Toiv, las cualidades emocionales, Midois, son de vuelta cualidades emocionales que surgen del intelecto. Las cualidades emocionales de Yetzer Toiv llevan al intelecto del Nefesh Elokis a la vida. Es una frase muy interesante del Maimon, que ya lo dijimos, no es que es un hidush, no es una novedad, es una frase muy linda. Antes dijimos que el intelecto, por lo menos en mi humilde opinión, antes dijimos que el intelecto del alma divina crea emociones en el interior de la persona. Y ahora lo dijo el Rebbe al revés, pero lo dijo de una forma muy bonita, muy linda, en mi humilde opinión, que las cualidades emocionales llevan a la vida al Nefesh Elokis. Lo principal del ser humano es Seichel, es intelecto. Pero un ser humano que solamente funciona con Seichel, intelecto, es un ser humano disfuncional. No anda. No se puede vivir solamente con intelecto. El intelecto no va a decir que sonrías, no va a decir que no sonrías. No se puede lidiar con una persona cuando es solamente, puramente intelectual. Es una persona enferma. Lo mismo ocurre al revés. Ojo, una persona que es meramente emocional, también es muy difícil convivir o vivir con una persona así, relacionarse con una persona así, es muy difícil. Tiene que haber una combinación, obviamente, entre lo intelectual y lo emocional. Pero lo que está diciendo acá al revés es que las emociones llevan a la vida al intelecto. El intelecto, de hecho, está traído también en Hasidis, en el Ayom Yom. No hay cosa más muerta que el Seichel, que el intelecto. Está muerto. El intelecto es frío y calculador. Si es un ejemplo feo, pero es un ejemplo, intelectualmente hablando, racionalmente hablando, si hubiese un naufragio y en una isla desierta y no hay nadie, no hay nada, etcétera, quedaron el abuelo, el padre y el hijo. Y no hay comida, no hay nada, solamente hay arena, etcétera. ¿A quién matamos primero para comer? Lo único que hay para comer es seres humanos. Bueno, primero hay que matar al abuelo, es el más viejo, es el primero que se va a morir. Así que hay que matarlo y comérselo. Y cuando se termine de comer al abuelo, probablemente dentro de un tiempo hay que matar al padre también. ¿Por qué? Y porque el hijo es menor, tiene más tiempo de vida, etcétera, más probabilidades. Chao. Esto es Seichel, es intelecto. Pero es algo totalmente enfermo pensar de esta manera. Es loquísimo. El intelecto puro no sirve, no funciona. Por lo menos dentro del ámbito del ser humano. Para la ciencia puede funcionar, no estoy negándolo, pero dentro del ámbito de una sociedad humana y normal, etcétera, el intelecto solo no funciona. Las cualidades emocionales llevan a la vida al intelecto. El alma animal, por el otro lado, es emociones. No solamente que hay un Yetzer Hara, que es emocional, como dijimos anteriormente, sino que también el Nefesh Bamis, el alma animal, que es intelectual, también es emocional. En otras palabras, ¿dónde está el asunto central? ¿Cuál es el enfoque principal de la vida de cada uno? En el ser humano va a ser el intelecto, en el animal va a ser lo emocional, pero ambos están compuestos de ambas cosas. Como dijimos anteriormente, que el intelecto del animal, a pesar de que existe, no es un intelecto que tiene relación directa con las emociones, sino que la esencia general del intelecto del alma animal es el Seichel de las Midos. Esto es difícil de explicar. Es el intelecto de las cualidades emocionales. En otras palabras, el intelecto del animal, como dijimos anteriormente, es algo que se aprende, es algo que el animal se entrena, cuestión de costumbre, y va y le trae el diario a su dueño los domingos a la mañana. Porque ya lo aprendió. Pero no es algo que vaya a generar más amor por su dueño o menos amor por su dueño porque le pega o esto o lo que sea. No. No es una cuestión racional. No, de ninguna manera. Entonces acá aparecen dos ideas, por así decirlo. La diferencia general es que hay dos conceptos. Uno, en hebreo es Maus Seichel Sichlis, es difícil las palabras. La esencia intelectual, puramente intelectual. O la otra cuestión es Maus Seichel de Midois. La esencia intelectual emocional. Está el libro ese, yo no lo leí, pero la inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Hay una inteligencia racional
y hay una inteligencia emocional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? El Rebbe explica. La inteligencia intelectual, Seichel, Sichlis, que son dos palabras iguales, ¿en qué consiste? En la comprensión seria y profunda de cada cosa. Entender cada cosa. El Rebbe va a dar un ejemplo muy interesante en un minutito. Entender cada cosa en su profundidad. Lo más profundo de lo intelectual posible, la profundidad máxima hasta donde la persona puede llegar. Esto es Seichel Sichlis, intelecto intelectual. ¿Entender? El intelecto emocional también es intelecto, pero es una comprensión superficial, lo que se llama Hitzoinius Seichel, lo más exterior del intelecto. El Rey va a traer un ejemplo en un minutito. Nosotros vemos la diferencia en la práctica, en la creación del mundo. Cómo Dios creó el mundo entero y todas las creaciones, algo de la nada. Creación ex nihilo. Así se lo conoce. Dios, bendito sea, creó algo de nada. Davar es algo, en hebreo. Loi davar, nada. Algo de la nada. Y como dicen los farim, como dicen los libros, Dios, en hebreo es interesante la expresión. Asa es she'einoi yeshnoi. La expresión de un juego de palabras. Dios hizo lo que no es en algo que es. En existencia. Lo que no existía lo hizo existir. Nimtza es aquello que existe. Loi nimtza es aquello que no existe. Son dos cosas obviamente opuestas. En dos formas. Lo que existe y lo que no existe de Dios, y lo que existe y lo que no existe de la criatura. Rey va a explicar, vamos paso a paso. Dios, bendito sea, creó de algo que existe, que Él es la verdadera existencia, en Hasid se le llama Yesho Amiti, la verdadera existencia, Él es el único que existe, y Él hizo algo que no existe. ¿Qué es lo que no existe? Nuestra existencia. Ahora lo explico con otras palabras. Primero las palabras del discurso, después la explicación. Y la existencia del ser humano es la inexistencia divina. ¿Qué quiere decir el Rebbe con todo esto? Cambiemos de palabras para que sea más fácil. La creación en hebreo se llama Yesh Me'ain, algo de la nada. Yesh es algo, Ain es nada. Nosotros decimos, nuestra perspectiva de la creación, esto en Hasid se llama Das Elyon y Das Tachton, pero no importa todo el detalle de la cuestión, nuestra perspectiva de la creación es, yo existo. Yo estoy acá, yo soy algo, Yesh. Y Dios, Ain. Nada, no lo entiendo. No lo capto, no lo conozco. Ain, no estoy diciendo que no existe, simplemente que no lo conozco. Entonces, yo soy Yesh y Dios es Ain. Por eso decimos que la creación es Yesh me Ain, algo de la nada. Perfecto. Pero ahora cambiamos un poquitito el enfoque. ¿Cómo ve Dios el universo? Dios lo ve justo al revés. Él es Yesh, Él es algo, Él existe. ¿Y qué creó? Ayin, nada. ¿Qué somos nosotros? Cornish. Ayin. Entonces, para nosotros la creación es Yesh me Ayin, algo de la nada. No entendemos a Dios, lo llamamos nada. Nosotros somos algo. Para Dios es al revés. Es Ayin me Yesh. Él es algo y nosotros somos nada. Entonces, surge de esto, más allá de toda la profundidad que hay en los discursos hasídicos sobre este asunto, los niveles que hay, niveles intermedios, más allá de toda esta cuestión, surge de todo esto que en cada personaje, llamémoslo Dios y el ser humano, hay dos cuestiones. Está el Yesh, el ser de Dios, y el Ain de Dios. Y lo mismo para nosotros, está el Yesh del ser humano, algo del ser humano, y el Ain del ser humano. Esto es lo que está diciendo Nimsa y lo Nimsa. Esto es lo que está explicando el Rebbe con otras palabras, pero esto es lo que está diciendo. Y aquí vemos justamente la diferencia que hay entre el intelecto del Nefesh Elokis y el intelecto del Nefesh Abamis. ¿Cómo piensa el alma divina y cómo piensa el alma animal? La comprensión del alma animal, ¿qué piensa? ¿Que es tonto? No, no es tonto. No es un alma tonta. Tiene intelecto. ¿Y en qué piensa? ¿Cómo Dios creó todo el mundo y todas las criaturas? Esta forma de pensar en cómo Dios crea todas las cosas está totalmente hundida en el Nimtza o Enushi, en el Yesh, en el ser, existencia del ser humano. Yo existo, yo estoy acá sentado, hay una mesa, hay sillas, yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a decir que yo soy nada? Vos sos nada.
Yo sí soy. Acá estoy. Entonces el alma animal está constantemente, en otras palabras, quizás sería el ego, constantemente pensando en lo que vemos, en el mundo material y físico, ordinario, mundano, etcétera, que vemos. ¿Está acá? El mundo, las criaturas, vemos un montón de cosas interesantes alrededor del mundo. De todo. Entiende la naturaleza de cada criatura. Mirá, el perro es un perro, el gato es un gato, el otro ser humano es así, el hombre es así, la mujer es así. No soy tonto, entiendo las cosas, entiendo el mundo, entiendo que esta comida me hace bien, esta comida no me hace mal, esta comida me gusta, esta otra no. Entiende el alma animal cómo, cómo ganarse la vida, cómo hay que conducirse en el mundo. Claro que sí. Más allá de que muchos de nosotros somos animales, pero tenemos un poquitito por lo menos de humanidad. Buen día, buenas tardes, hasta luego, bajamos la cabeza, saludamos, nos vestimos como se viste cualquier ser humano, más lindo, más feo, pero no andamos sin ropa por la calle. Entendemos estas cosas. Vivimos dentro de una sociedad y lo entendemos. Esto es el Seichel de Nefesh Abamis. Este es el intelecto del alma animal. Es, en las palabras del Rebbe, Nimtza Shelo Nivra, en el Yesh, en la existencia de la creación. Hay el Ayin de la Nivra y la nada de la creación. Dios, ¿qué me importa? Déjalo, está muy bien. Creó todo esto, anda a comer. O como quien dice, Geish Luf, anda a dormir, no importa Dios, no hinches. ¿Qué hay para comer hoy? Esto es lo que piensa el intelecto del alma animal. El intelecto del alma divina está hundido, por así decir, en el fundamento de donde sale este yesh, esta existencia del ser humano. El alma divina no se puede escapar a la realidad que vivimos, que somos seres humanos. Estamos acá en este mundo físico material. Dios hizo descender el alma en nuestro interior. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ok? En otro lugar se entenderá y se explicará para qué. Para refinar el mundo, refinarnos a nosotros. Todo muy lindo. Pero en la práctica, ¿dónde estás? Y estoy acá, en este mundo. No lo puedo negar. Y el alma divina lo sabe muy bien. No es ningún tonto. Pero, ¿qué es lo que busca? ¿Qué hay detrás de toda esa creación? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? En realidad, todo esto que vemos a nuestro alrededor es Ain, es nada. Así como existía el Yesh, el algo de la criatura, existía el Ain de la criatura, la nada de la criatura, que es Dios, lo que no entendemos, etc. El alma divina busca ese Ain. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Lo quiero entender, quiero captarlo. ¿De dónde viene todo esto? En otras palabras, si el alma animal, si ponemos una galletita enfrente a la persona, el alma animal va a decir, qué rico. O quizás no le gusta, no importa, pero supongamos que le gusta. Qué rico, está buena. Y debe tener gusto dulce. Y a mí me gustan las cosas dulces, y así sucesivamente. Ese es el pensamiento del alma animal. Y el alma divina que va a preguntar, ¿de dónde salió? ¿Quién creó esto? ¿Quién es el dueño? ¿Quién puso esta galletita acá? ¿Cuál será la braja para decir esta? ¿Es mezoine? ¿Es shehakoel? ¿Es una galletita de arroz? ¿Qué es? Esto es lo que va a empezar a pensar el alma divina. Y ambas piensan a la vez, nada más que ven cosas diferentes. Ambas están viendo la galletita, porque es una realidad. Está la galletita ahí, estás vos ahí para comer o no esa galletita. Nada más que cada uno piensa en una realidad diferente de la galletita. ¿Por qué decimos que el mundo a nuestro alrededor, desde la perspectiva del alma divina, Nefesh Elokis, es Ain, es nada? Porque el mundo, el universo entero, no es independiente de Dios. Esto es algo que el Rambam mismo explica, Hasidus mismo explica al comienzo, el Rambam, al comienzo de su libro Mishneh Torah. El Rambam dice que todo, todas las criaturas y existencias existen solamente de su verdadera existencia. Y si todas las cosas dejan de existir, Dios no deja de existir. Pero si Dios, Hasbe Shalom, por alguna razón no existiese más o no desease crear más, todo el mundo dejaría de existir y a él no le cambiaría nada. Y dice que nuestra existencia, el Rambam lo llama Mehuya Metzius, perdón, la existencia divina es necesaria, es obligatoria, es obvia, por así decir. Nuestra existencia depende de que Él nos cree, no es independiente. Entonces, por eso el alma divina que ve la galletita y dice, ¿y esto? ¿De dónde salió? El fundamento de esto es Ain, es la nada divina, que no lo comprendemos, ok, pero ¿de dónde salió? Quizás un ejemplo más bestia todavía sería el alma animal ve la galletita
¿Y qué va a hacer? Abre la boca, toma con la mano, abre la boca y se lo come. Y el alma divina pregunta, ¿de quién es? ¿A quién hay que decirle gracias? Al alma animal ni se le ocurrió, ¿qué gracias? A una galletita, cométela. Después vemos si gracias, no gracias, a mí no me interesa, es rico. El alma divina por lo menos va a preguntar, ¿y quién es el dueño? ¿A quién hay que decirle gracias? Toda la existencia de la verdadera existencia de todas las cosas y el sostén de todas las cosas es Dios. Es el Yeshu Amiti, es el verdadero ser. Él, el creador y que da vida a todas las cosas. Esta diferencia de enfoques intelectuales entre el alma divina y el alma animal, que el alma divina se ocupa de buscar el Ain, la nada, ¿dónde está Dios dentro de todo esto? Y el alma animal se ocupa de buscar el Yesh, el algo, que es lo que yo me puedo beneficiar de todo esto. Esta diferencia de enfoque y esta explicación de los dos puntos centrales, digamos, del intelecto de cada una de ellas, nos muestra dos nekudos, dos puntos diferentes, con características diferentes en el alma divina y el alma animal. De vuelta, la existencia divina, el Ain, por así decirlo, la nada de la existencia aquí abajo, el Dios de cada cosa, es donde está metido el alma divina. Y la existencia material de cada cosa es donde está metido el alma animal. En adición a esto, que en esto consiste la diferencia entre el alma divina y el alma animal, esto nos ayuda a entender cuál es la influencia sobre las emociones que tiene el intelecto del alma divina y el intelecto del alma animal. Por cuánto cada una de ellas piensa en lo que piensa, el alma divina piensa en Dios y el alma animal piensa en la comida, es un ejemplo nada más. Esto tiene una influencia diferente en el interior de cada uno de nosotros. El alma divina que está hundida, por así decir, en el buscar al Dios de cada cosa, quién es el creador, quién es el que le da vida a toda la creación, genera refinamiento, un refinamiento determinado en las cualidades del Yetzer Toiv. Como ya explicamos que Yetzer Toiv, inclinación al bien, son las emociones del Nefesh Elekis, del alma divina. Y genera en el Yetzer Toiv, en las emociones, en el interior de la persona, la inclinación al bien, un deseo por Dios, Toira, mitzvahs, porque se da cuenta el alma divina quién es el que realmente puso esa galletita enfrente tuyo. Entonces lo mínimo que puedes hacer es estar agradecido de que te pusieron una galletita enfrente tuyo. Por el otro lado, el Nefesh Abamis, el alma animal, está hundida en el Yesh, en la galletita, en la dulzura, etcétera, de la galletita. Y esto influencia a las emociones del alma animal, generando ser un ordinario, ser materialista. Estas son las emociones del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, con un deseo fuerte de tener, quiero, lo que sea, quiero más. No me alcanza lo que tengo. Quiero más galletitas. Hay una donde hay otra. Quiero más. Me gustó. Voy a conseguirlo más. Voy a buscar plata para tener más. Quiero tener placer corporal. De cualquier tipo. Comida, bebida, schlupfen, dormir, lo que sea. Cada uno tendrá su definición. ¿Por qué generan estas emociones en el interior? Porque observan cada cosa de manera diferente. Uno busca el yesh, el alma animal busca la cosa, la existencia, y el alma divina busca el ain, nada. Dios. Con todo esto puede ocurrir que el Yetzer Toiv, que la inclinación al bien, con la fuerza intelectual del Nefesh Elekis, del alma divina, pueda cambiar al Yetzer Hará, puede influenciar sobre las emociones de la inclinación al mal, y puede también que con el pasar de los años, ¿sí? Es acá, con el pasar de los años, venza el intelecto del alma divina al intelecto del alma animal, y genere que incluso el alma animal empiece a captar a Dios. Empieza a captar a Dios, y empieza a entender y tener aprecio por Dios. Y esta es la idea de la reparación de todos los pueblos pecadores que hicieron daños al pueblo de Israel, etc. Espiritualmente hablando, hay una expresión clásica, es Goy Shebekirbeja, es las naciones que tenés en tu interior. Esa es la cuestión. No mires afuera, estos son adentro tuyo. Entonces, hay un tikkun, hay una reparación que va a ocurrir en la venida de Mashiach en todas las naciones, buenísimo. Pero ¿y hoy qué hacemos? Bueno, Dios mediante Mashiach llega ya, con Mashiach, buenísimo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, repárate a vos mismo.
Vos tenés cada una de estas cualidades en tu interior, cada uno de nosotros los tenemos midos y etcétera, las cualidades de inclinación al mal en el ser humano. Todo esto es lo que representa el tikkun, el arreglo y reparación que Moshiach va a generar en todas las naciones y que cada uno de nosotros podemos generar nosotros mismos, que el alma divina, la parte positiva, trabaje sobre el alma animal, la parte negativa. Buenísimo. ¿Y Amalek? Todo el discurso era para explicar que Amalek hay que destruirlo. Entonces, ¿qué representa Amalek? Un solo párrafo dedica el Rebbe para explicar esto, pero es más que claro, Dios mediante. Y es el último párrafo, digamos, antes del resumen y el final del discurso. Amalek es diferente. Amalek es una persona que es arrogante, que es soberbio, que es falta de respeto, que se opone con toda la fuerza, rebeldía y con toda la kavana, con toda la intención de oponerse a Toire Mitzvahs, solamente por oponerse. De hecho, la expresión acá no lo trae el Rebbe, pero la expresión clásica de Amalek es Yodeyas Riboinoi, Miskamen Lamret Boy. Conoce a su Señor, al Creador, a Dios, y tiene toda la intención de rebelarse contra Él. A propósito, porque sé que te molesta. Porque vos dijiste que no, yo voy a decir que sí. Si vos no decías nada, no digo nada. Pero ahora dijiste que no, yo digo sí. Eso es Amalek. Chutzpah, pero arrogancia sin sentido. Un ejemplo sencillo de lo que significa arrogancia sin sentido de Amalek es un ejemplo nada más. Cuando uno está escrito que un jajam, un sabio, no habla frente a quien es más sabio que él. Me callo la boca. Amalek, yo voy a hablar. El otro es el premio Nobel de Economía y yo no hice ni segundo año de Economía. No importa. Yo tengo para hablar frente a él también. Y yo voy a decir que lo que él dijo en realidad. ¿Qué estás hablando? Ni siquiera te recibiste en la facultad y este tipo ya es premio Nobel porque investigó no sé qué cosa. ¿De qué vas a hablar? No hay nada que decir. No, yo voy a hablar. Para que vean que yo estoy acá, porque yo tengo para... Ok, eso es Amalek. Chutzpah, sin sentido, cállate, déjalo al que sabe hablar. Esto es Amalek. Como nosotros vemos en la práctica, en el comportamiento de las personas, hay personas que son baleaveires, que son terribles transgresores. Pero, ¿por qué? Porque tienen taibe, porque tienen pasiones, porque tienen placer y no lo pueden controlar. Pero hay personas que son baleaveires, que son transgresores con juspa, con arrogancia, y se ríen de Dios, se ríen de la toira, se ríen de las mitzvahs. Esto es Amalek. Y el tikkun, la forma de reparar esto es ser borrado y eliminado absolutamente. No hay reparación de eso. Tienes que deshacerte totalmente de esa cuestión, esa cualidad. En otros lugares, esto es el discurso, ahora vamos a resumen. En otros lugares, Amalek también se lo ve como krirus, como frialdad, indiferencia. Ayer karja pater, Amalek apareció en el camino. La palabra karja también significa te enfrió en el camino. Es decir, Amalek representa la indiferencia total es a lo que tiene que ver con Torah y Mitzvah. ¿Querés comer matzah en Pesach? ¿No querés comer matzah en Pesach? No, no me importa. Totalmente indiferente. Eso es Amalek. Y esto no tiene reparación. Hay que eliminar por completo, no estoy hablando de matar gente, Dios libre igual, estoy hablando de una cualidad en el interior de cada uno de nosotros. Hay que reconocer qué cualidades son por ignorancia, qué cualidades son porque no pudimos aguantar y qué cualidades son a propósito. En la Toira hay 3 palabras para pecado. En general la gente traduce pecado, pero en realidad no es todo igual. Existe het. Het significa un pecado que la persona hizo sin querer, no se dio cuenta, no fue a propósito, fue sin querer. Es un het. Necesita capar, necesita expiación, etc. Después existe la palabra avoin. Avoinos. ¿Qué es una avoin? Un avoin es un pecado que la persona hizo a propósito. Sabía que no se puede, pero no pude aguantar. La pasión era tan grande que no lo pude aguantar. Eso es un avoin. Y después existe pesha. Pesha significa un pecado que la persona sabía que está mal. La persona podría haberlo evitado, pero ¿sabes qué? Por cuanto Dios dijo que no, yo lo voy a hacer. Eso es Amalek. Yo sé lo que dice Dios, sé lo que dice la Toira, sé lo que dice la Jai y Shulchan Aruch. No tengo dudas de esto. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual. Y lo voy a disfrutar. Y me voy a reír mientras lo haga.
Has Shalom, Dios libre y guarde. Esto es Amalek. Y esto no tiene reparación. Por eso el versículo dice, Reishis Goyim Amalek, el comienzo de todo descenso en el servicio a Dios es esta frialdad, esta indiferencia, esta chutzpah, esta arrogancia absoluta. Kitsu, resumen, explicamos que a pesar de que hay una forma de existencia, un Seider, un orden, Seichel, límites, intelecto, emociones, y son iguales en el alma divina y en el alma animal. El Seider, la estructura es la misma, pero hay una diferencia muy profunda, muy fuerte en cómo observan el universo, el alma divina y el alma animal. Explicamos que existe Nimtza y Lo Nimtza, existe el Yesh y el Ain, la existencia y la no existencia divina, y existe la existencia y no existencia humana. El intelecto del alma animal es, uno, profundiza en el Yesh, en la existencia del ser humano. ¿Veis? Dos, genera cualidades emocionales ordinarias, bajas. Tres, esto lleva a las transgresiones y a las pasiones, etc. Y el intelecto del alma divina es justo al revés. Aleph, uno, la profundización en Dios. ¿Qué es lo que Él crea? ¿Quién es Él? No solamente el Ain, Shela Yesha Nibra, no solamente la nada nuestra, quién es Dios, de dónde salió. ¿Quién es Él? Yesha Amiti, lo quiero conocer a Él. ¿Veis? Esto genera refinamiento en las cualidades emocionales en el Yetzer Toiv, en la inclinación al bien. Tres, esto lleva directamente a Avodas Hashem, al servicio a Dios. No, que a través de comprender y entender esta estructura de qué es el Nefesh Elekis, qué es el Nefesh Abamis, qué es el Yetzer Toiv, qué es el Yetzer Hara, que podamos trabajar con estas cosas. Este es el Tajlis, este es el objetivo. Una vez que uno tiene las herramientas y sabe cuál es la estructura, uno puede trabajar con esa estructura. Si uno no sabe ni cómo es como tener un mecano y uno no sabe dónde están los tornillos, ni cómo desatornillar tornillos, nunca lo vas a desarmar. Entonces, primero tenés que entender cómo son las piezas, cuáles son las piezas, cuáles son los tornillos, dónde están las tuercas, qué es lo que, con qué se ajusta un tornillo. Si querés ajustar un tornillo con el dedo, no vas a poder. ¿Cuáles son las herramientas para trabajar? Una vez que tenés todo eso, sentate y empezá a desarmarlo o armarlo, etc. Y Dios mediante, a Baal Letayer, el que viene a purificarse, o a Letayer a Herim, purificar a otros, Mesain lo ayudan. El Kadosh Baruj Hu está ahí listo para ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestra Avodas Hashem, en nuestro servicio a Dios. ¿Preguntas, dudas? Ok, no hay preguntas, dudas. Baruch Hashem. Dios mediante, seguimos el jueves. Hasta luego.